bienvenidas, bienvenidos. Soy Emilio Saldaña, Episu, y además de colaborar en el laboratorio de Hugo, tengo el gusto y el placer de constantemente tener la oportunidad de conversar con distintos invitados, expertos y especialistas en el afán de acercar la tecnología a ustedes, la comunidad de gobierno que está dedicada a la innovación y a la integración justamente de avances tecnológicos. Y hoy estamos iniciando con mucha emoción un ciclo de conferencias y laboratorios tecnológicos para dar a conocer soluciones que pueden ayudarles a ustedes directamente a implementar este proceso de transformación digital y automatización que se está llevando a cabo, pero además con la confianza y con la tranquilidad y el gusto de poderles acercar, no solamente como lo hemos hecho desde el inicio de la organización, los mejores avances tecnológicos que presentan las mejores marcas, sino que además hoy, justo con el caso de Red Hat, tenemos el gusto de hacer equipo con Team Mayorista y con Hopwell System para acercarles en este tipo de conferencia y laboratorio tecnológico soluciones más específicamente detalladas para que si ustedes tienen un proyecto en estos momentos al respecto, sepan que estamos justamente el equipo del laboratorio de Hugo Blab, el equipo de Hopwell System y por supuesto Team y el respaldo de Red Hat para poder ayudarnos. Y les quiero dar la bienvenida. Está, como pueden ver, tengo un panel de lujo y sin más bombo ni platillo, le quiero dar la bienvenida con mucho cariño y mucho agradecimiento a Marcelo Cuadrielo. Él es Regional Senior Manager para el sector público en Red Hat México. Marcelo, bienvenido y muchas gracias por acompañarnos, señor. Qué gusto que me inviten, Pisu. El gusto es todo mío y vamos a tener una buena plática. Muchas gracias, bienvenido. Nos acompaña también Jesús García y él es Partner Account Manager para Red Hat también. Bienvenido, don Jesús. Gracias por la oportunidad de conversar. Muchas gracias por la invitación, mi querido Pisu. Igualmente de Red Hat nos acompaña Efren Sánchez, que es Cloud Sales Specialist, pero bromeábamos antes de empezar esta conversación que es prácticamente Everything Techie Specialist para sector público. Bienvenido, Efren, y gracias por la oportunidad de conversar. Al contrario, muchas gracias por la invitación y muy contento de estar con ustedes. Muchísimas gracias, señor. Y nos acompaña también, por supuesto, Rodolfo Rustrián, director general de Hopwell System y parte de elucubradora de la oportunidad de acercarles este tipo de ejercicios mucho más específicos y particulares en productos. Gracias por acompañarnos, don Rodolfo. Gracias, saludos a todos y obviamente aprovechar esta ventaja y esta fuerza que tenemos con Red Hat para poder llevar soluciones de primer mundo a todo gobierno, ¿no? Por supuesto, por supuesto. Y bueno, si les parece bien, entremos de lleno. La primera pregunta, y me parecería obligada, y esto sigue además mucho la filosofía que siempre me ha dicho mi mamá desde la primaria, de usted no se quede con dudas, usted pregunte, no le dé pena, ¿no? Y la primera pregunta obligada sería entonces, cuando hablamos de Software Defined Storage, ¿de qué estamos hablando? ¿Qué es? Bien, Software Defined Storage es una arquitectura de almacenamiento que separa el software del almacenamiento del hardware. Diseñado para funcionar por separado en el sentido de dependencia y que está pensado para correr en arquitectura o en servidores estándares de industria. Hablamos de x86. La arquitectura tiene como finalidad el proporcionar esa abstracción de la complejidad de manejar los datos como un ente unificado, es decir, que cada servidor con su bloque de disco que pueda mantener internamente se comporte como un solo volumen hacia el cliente que lo vaya a consumir. Ok, y interesantísimo esto. Y Marcelo, consideras, además de darte nuevamente la bienvenida y agradecerte el que nos acompañes, ¿cómo perciben en Red Hat este movimiento? ¿Se trata de una cosa que sea de moda? Esto es, ¿cómo lo perciben ustedes, señor? Más que una moda, es todo un ecosistema completo. Es una manera de definir a un ecosistema completo para tratar de unificar los criterios. El Software Defined Storage es parte de este ecosistema más grande que nos va a permitir una gran flexibilidad y mantenernos totalmente independientes, software y hardware, dándonos una escalabilidad más de tipo horizontal que vertical. Esto nos va a dar la libertad como usuarios de elegir
¿Qué hardware vamos a comprar? No nos va a amarrar a una marca o a un producto específico, y además nos da la flexibilidad de escoger cuánto almacenamiento realmente vamos a ocupar. Ok, y esto que estás mencionando, cuando hablamos, por ejemplo, de casos de gobierno, evidentemente la certeza de saber que tenemos dentro de nuestro parque o nuestra infraestructura sistemas legados, pues esto que están comentando me suena sumamente atractivo. ¿Estos son o cuáles serían, Efraín, algunos de los casos de uso en los que aplica? Gracias. Sí, los casos de uso pueden ir desde el llamado almacenamiento de bloques, que es como comúnmente lo conocen en la industria, cuando hay un almacenamiento que proporciona un disco o un espacio de almacenamiento grande directamente a los servidores. ¿Ok? La diferencia es que ahora va a estar definido por software. ¿A qué me refiero con esto? Que un conjunto de servidores con mucha capacidad de almacenamiento interna presentan este volumen como un solo bloque. Y hablamos también de protocolos estándares, ¿no? Como puede ser presentar este dispositivo de bloque por iSCSI. También hablamos de lo que hoy en día la industria está requiriendo: almacenar objetos, información no estructurada, imágenes, videos, archivos PDF, y que pueden ser tratados como un objeto a través de un software o de una API que puede comunicarse rápidamente con aplicaciones, y pensado o diseñado para grandes volúmenes de información. Si nosotros nos ponemos a pensar cuánta información, cuántos videos generan las cámaras dispuestas, por ejemplo, en la Ciudad de México, estaríamos pensando en un volumen enorme, y esto podríamos guardarlo en almacenamiento definido por software a través de un protocolo de objetos. ¿Para qué también puede funcionar? En el gobierno se requiere mantener la información, o hay una política de retención del dato por 6 años, 10 años, por mucho tiempo. El software Defined Storage puede ser también aplicado para mantener esa información por mucho tiempo a través de un protocolo de sistema de archivos común, como podría consumirlo nuestro sistema Windows, nuestro sistema Linux, a través de un sistema de archivos, llámese Samba, llámese NFS, dependiendo del sistema operativo que estemos usando. Es esa flexibilidad, ese caso de uso que podemos adaptar, pero pensemos en almacenamiento masivo. Pero no nos confundamos, por lo que estaba leyendo para esta conversación, no es necesariamente, no es virtualización como tal, o no es una NAS, ¿correcto? No. Dentro de los casos de uso se pudiera generar un esquema para aprovecharlo a través de algún protocolo, ¿sí? Pero esto va a ser más respondiendo a una necesidad del cliente final. El objetivo principal es tener almacenamiento distribuido y replicado, que es una de las grandes ventajas. Cuando yo estoy utilizando una solución tradicional de almacenamiento monolítica, tengo un appliance. Dependo en sus crecimientos de un solo fabricante, y si ya me acabé el techo, tengo que comprar una caja al lado, y esa caja de helado tiene que ser nuevamente del mismo fabricante. Ok. Aquí tenemos esa libertad de crecer horizontal, como lo comentaba Marcelo, y esa es la parte importante, porque el dato que es almacenado en un bloque está replicado al menos 2 veces más. Perdón, Efraín, ahí perdón por interrumpirte, nada más para entender correctamente. Esto, por ejemplo, supongamos que en gobierno, ¿no? Yo compro una NAS o una SAM para poder ir almacenando volúmenes de información, ¿no? Esto lo que nos ayuda es a no tener esa dependencia de estos hardware, sino más bien a tener N tipos de hardware. Es más, hardware que ya podría haber yo dado como obsoleto, como que ya no lo voy a utilizar, y reactivarlo para hacer una granja de servidores que me ayuden con esta forma, con esta software. Sí, correcto. Aquí hay 2 cosas importantes, 2 factores que debemos de considerar. El primero, que si es información sensible, si es información importante o crítica, si el hardware llegó a su ciclo de vida,
yo no recomendaría rehabilitarlo, ¿no? Porque vamos a tener esa dependencia del mundo físico todavía. Sin embargo, lo que has dicho es muy acertado. No voy a depender de un fabricante. Imaginemos que mi primer bloque de información es de 25 teras, ¿sí? Y en términos de 6 meses requiero 30 teras. De lo que sí estamos seguros, que lo que más va a crecer es la demanda de almacenamiento. Entonces, mi siguiente bloque puede ser de un fabricante diferente al del primer bloque, ¿sí? Sin perder consistencia de datos, sin perder rendimiento, por el contrario, ganando esa capacidad y esa flexibilidad de elegir lo que mejor convenga a mi dependencia, a mi institución. Efren, y una duda, ¿cómo pueden los gobiernos adoptar esta tecnología? ¿Es complejo? No es complejo. Sobre todo si tenemos el ecosistema y el equipo que esté soportando el caso de uso. Lo primero es determinar el caso de uso. El siguiente punto es determinar la capacidad de almacenamiento requerida hoy, pero sobre todo empezar a ver el futuro. A nivel de arquitectura, nosotros vamos a concebir a Red Hat Ceph Storage. Red Hat Ceph Storage en servidores de arquitectura x86 que son muy estándar en la industria. A estos servidores les vamos a colocar discos duros en diferentes bahías. Los formatos son variados. Hay desde 12, es un estándar de industria. Entonces, cada servidor va a tener su almacenamiento local y entonces llega Red Hat Ceph Storage y convierte estos volúmenes que están separados en cada servidor como un volumen único hacia el cliente final, ¿ok? Entonces, en resumen determinamos el caso de uso, los requerimientos de almacenamiento, el cliente que los consume, y eso nos va a llevar a determinar la arquitectura de hardware, que es x86, en términos de capacidad de discos, de memoria RAM, de interfaces de red, que son en verdad estandarizados en la industria. Entonces, esto por lo que comentas, Alex, que comenta Efren, esto entonces me permite considerar que puedo estar pensando en mis marcas favoritas de almacenamiento y puedan ser sujetas a este tipo de soluciones. Por supuesto. De hecho, como bien comenta Efren, son arquitecturas abiertas y estándares de industria. Entonces, esto permite que puedan utilizar el hardware que el cliente requiere y con el que se siente más cómodo, incluso aquel que conozcan. Precisamente, complemento lo que hablaba hace un momento. Aquí es donde apoyamos a Hopwell en hacer la integración de todos los componentes para que puedan adoptar estas tecnologías. Al ser estándar y al correr sobre esas arquitecturas abiertas, podemos hacer que el cliente utilice más bien con lo que ya conoce, lo que siente más cómodo, y que le podamos entregar casi llave en mano, algo que se adapte completamente a lo que requiere, y no que el cliente se tenga que estar adaptando o a un hardware específico o a un tipo de tecnología que lo obliguemos. Es absolutamente lo contrario. Justamente es donde complementamos y respaldamos en este caso a Hopwell para que entregue estas soluciones tal y como el cliente lo necesita y con lo que siente cómodo. Esto además suena increíblemente eficiente, independientemente de lo técnico que estás comentando ahorita, en términos de costo, de toque incluso, ¿no? Toda la infraestructura que ya tengo, puedo hacer un reaprovechamiento mucho más eficiente. Y en este caso, la pregunta obligada siguiente sería, ¿qué factores ahí tendríamos que considerar en términos de los costos y los ahorros, considerando los beneficios que están comentando ustedes ahorita, además? ¿Quieren? Pues para saber esto, bueno, a ver, primero cabe aclarar que cuando va a ser un proyecto nuevo, el proceso de adopción siempre se va a facilitar enormemente, porque las necesidades se van a ir ajustando caso a caso. Y por supuesto, en estos casos, para determinar la arquitectura y casos de uso, contamos con partners como Hopwell, con sus más de 11 años y más de 70 proyectos ejecutados. Tienen mucha experiencia en todo lo que tiene relación con Red Hat. Les ayudamos con esta arquitectura. Ahora, en los factores, respondiendo a tu pregunta concretamente, Pisu, los factores que debemos de considerar son los casos de uso,
es muy importante. La capacidad de almacenamiento requerido sería el segundo punto. El ciclo de vida. Y en este punto, sobre todo, quien nos acompaña en el día a día, que era donde mencionaba. Ahí es donde un partner con el conocimiento adecuado se vuelve indispensable. Con esos elementos, principalmente, podríamos empezar a trabajar. Rodolfo, estamos llegando, nos acercamos hacia el final de la conversación y antes de concluir con esta parte técnica, me gustaría preguntarles, primero, Rodolfo, en el caso de una empresa como la de ustedes, ¿cuáles son las razones o cuáles son aquellas características que agencias de gobierno como las que tenemos el gusto de estar platicándoles el día de hoy estarían buscando? ¿Por qué Hopwell, señor? Sí, claro, con gusto, Emilio. Mira, como bien comentaba Marcelo, Hopwell tenemos ya 11 años trabajando y específicamente en gobierno. Hemos trabajado en gobierno federal, gobierno estatal, algunos municipios. Para poder trabajar en gobierno se requieren varios factores, ¿no? Pero principalmente dos. Uno, conocer el proceso de gobierno es fundamental, por saber todo el ciclo de vida de gobierno y obviamente tener toda esa capacidad y habilidad tecnológica para poder visualizar las mejores soluciones enfocadas a las necesidades que se tenga, obviamente, en cada entidad, ¿no? Afortunadamente, aquí en Hopwell hemos tenido la oportunidad de trabajar estas dos acciones. Con Red Hat llevamos ya 3 o 4 años distribuyendo toda la parte de soluciones de Red Hat. Y obviamente eso nos da esa confianza de ofrecer este tipo de soluciones, ¿no? Y esto no puede funcionar, mi querido Jesús García, no puede funcionar correctamente si no hay justamente una correcta y sana comunicación entre el usuario final, el fabricante o el experto fabricante y en este caso empresas como Hopwell y por supuesto como team mayorista. ¿Cómo llevan ustedes a cabo este proceso? Se antoja bien interesante, don Jesús. Sí, pues fíjate que realmente es una labor que nosotros vamos realizando con aquellos canales que de cierta forma tienen el compromiso con nosotros de seguir desarrollando sus capacidades tanto de venta para poder identificar, pues digamos que clientes que puedan tener este tipo de necesidades y por el otro lado también desarrollar todos sus skills técnicos, de tal forma que ellos tengan el conocimiento para justamente poder, no solo poder hacer la correcta arquitectura de lo que quieren ofrecer a los diferentes clientes de gobierno, sino obviamente empezar a trabajar y desarrollar en ese proceso y que se vuelva pues realmente un caso de éxito, ¿no? Entonces, yo creo que esa es la parte y lo más importante que nosotros buscamos en canales, como en este caso Hopwell, que tienen justamente toda esa experiencia, que tiene ya el compromiso con nosotros y que ya tiene un camino caminado, ¿no? De cierta forma, desarrollando todos estos skills, como te decía, tanto técnicos como de ventas, ¿no? Por supuesto, muchas gracias, Jesús. Y Alex Hernández, esto finalmente no puede completarse, esta cadena que estamos platicando, si no existe el respaldo, en este caso, de empresas mayoristas, team como ustedes, que además mis respetos porque han ido atravesando a lo largo de la historia, pues desde los grandes booms de las compus, después la crisis de las cajas grises, después los licenciamientos, pero al final del día las empresas, las instituciones de gobierno, en mucho sentido, parte del respaldo que están buscando es precisamente no solamente del respaldo directamente del fabricante y de la garantía que puede dar inmediatamente quien implementa como Hopwell, sino quien se encarga en todo caso de garantizar el flujo correcto de la relación de productos con fabricante y con representante e integrador del proyecto. ¿Cómo llevan ustedes a cabo esta parte con Red Hat particularmente, Alex? Es correcto, pues nosotros somos un facilitador hacia los partners, nuestros socios de negocio más que canales, en este caso como Hopwell. Precisamente es eso, ayudar con la parte, darles ese respaldo desde el punto de vista económico, desde los créditos, todo lo que necesitan, las comunicaciones directas con fabricante y todo lo que envuelven los proyectos de gobierno. Marcelo en un webinar de hace una semana más o menos nos decía que los proyectos deben ser integrales.
Entonces, por un lado está Red Hat, sin embargo, el apoyo hacia nuestros socios de negocio es pues con todo lo que lleva alrededor. Como bien indicas, las cajas, los servidores, el almacenamiento, todo lo que va en conjunto para precisamente respaldar, en este caso a Rodolfo, que él pueda entregar las soluciones integrales hacia sus propios clientes. De pronto no es tan sencillo juntar esas piezas y nosotros somos responsables de ayudarle a que tenga todo, ¿no? Él ya está hablando con su cliente y nosotros tenemos que respaldarlo para llevar a buen puerto todos los proyectos que están manejando. En el caso de todos ustedes, déjenme celebrar este espíritu aventurero y de alto riesgo que implica todas las chambas que hacen, porque trabajar este tipo de proyectos per se conlleva una parte sabrosísima de todo esto, pero además trabajar proyectos de este estilo con gobierno, quienes hemos tenido el gusto y la oportunidad de este tipo de ocasiones, pues sí, hay un gusto ahí muy particular, pero el gusto y el que nos acompañan, de justamente poder acercarles, pues como están viendo en esta ocasión, a los expertos involucrados en toda la cadena de suministro, que implica que cuando hablamos, en este caso, de código abierto sustentable, hablamos de productos y servicios que están respaldados desde la primer milla, que es quien implementa, en este caso la experiencia de Hopwell, pasando por team mayorista, evidentemente con el respaldo de Red Hat para este tipo de soluciones. Marcelo, para cerrar esta sesión, pues te agradecería muchísimo unas palabras y por supuesto, ha estado saliendo a cuadro para toda la audiencia los datos de contacto a través de los cuales, si tienen un proyecto en estos momentos y les sonó completamente congruente el cómo administrar correctamente su almacenamiento, hacerlo con Red Hat, estamos con todo gusto a sus órdenes. Marcelo, adelante, por favor, y muchas gracias nuevamente. Gracias a todos de nueva cuenta. Y bueno, para terminar me gustaría recordar que hoy la Administración Pública Federal, en su ley de austeridad, privilegia el uso de tecnologías de código abierto. Entonces, con la finalidad de dar cumplimiento a estas recomendaciones, es que nos ponemos a sus órdenes. Como resumen, me gustaría mencionar que este almacenamiento definido por software nos va a permitir tener una gestión unificada, un almacenamiento distribuido y mejorar el rendimiento evitando puntos únicos de falla. En eso lo podría resumir y siéntanse acompañados. Para eso estamos todo un gran equipo, empezando por el partner como Hopwell, un gran mayorista como Team y por supuesto con el respaldo de una fábrica de software a nivel mundial que se basa en tecnologías de código abierto como lo es Red Hat. Muchísimas gracias por la invitación, Piso. Al contrario, los agradecimos. Somos nosotros, Marcelo Cuadrielo, Regional Senior Manager para el sector público en Red Hat México. Muchas gracias. Jesús García, Partner Account Manager para Red Hat. Gracias por acompañarnos, señor. ¿Algún mensaje para el cierre de la sesión? Pues bueno, nada más, como comentaba Marcelo, ¿no? Sí es muy importante que pues que de cierta forma puedan buscar en estos canales, como el caso de Hopwell, toda esta experiencia en que ellos tienen, ¿no? Sí es importante que de cierta forma puedan hacer una validación, que vengan con nosotros para que también nosotros podamos orientarlos y llevarlos justamente con Hopwell, con todas sus capacidades y que a través de él permita generar todo este desarrollo de estas arquitecturas y de estas soluciones que de cierta forma les van a ayudar, como decía Marcelo, ¿no? Es un tema de optimización de costos, ¿no? Porque en muchas ocasiones llegan a comentar, pues es que es reducción de costos. Realmente no estamos reduciendo, ¿no? Estamos utilizando la misma arquitectura que tiene, lo que estamos haciendo es optimizarlo, pero además le estamos dando esta habilidad de justamente poder ir agregando cosas sin necesidad de estar amarrado a algún hardware en particular, ¿no? Que te va a permitir tener ese crecimiento orgánico y de cierta forma, pues eso es nuevamente la apertura, que es el mensaje que nosotros tenemos como Red Hat, ¿no? Muchísimas gracias, Jesús. Efren Sánchez, Cloud and Everything Specialist para sector público en Red Hat. ¿Con qué cerramos tu participación, señor? Y de verdad, muchas gracias por el tiempo y por la oportunidad de explicarnos lo que has hecho el día de hoy. Pues bueno, muchas gracias por el espacio. Para cerrar, a mí me gustaría solamente comentar que como empresa de software líder en temas de open source, tengan la confianza de que la tecnología es madura y de que nosotros nos encargamos de que
todo este proceso de formar, de crear, de innovar y de entregarles software probado, certificado, va a funcionar. Y que para eso estamos aquí. Muchísimas gracias, Efren. Alejandro Hernández, Brand Manager de Red Hat en Team Mayorista. ¿Con qué cerramos, señor? Precisamente haciendo énfasis en lo que decía Efren, siéntanse en la confianza de la tecnología que utiliza Red Hat. Son líderes en el tema de innovación, son los que están marcando la pauta de aquellas grandes empresas y hacia dónde se está moviendo la tecnología en cuestión de movilidad, en cuestión de alta disponibilidad. Entonces, hay un equipo completamente atrás. La cara efectivamente es Rodolfo Hopwell, pero él está muy respaldado por todos los que estamos aquí y gente que pues no se ve, pero que está atrás desarrollando, implementando. Entonces, siéntanse con toda esa plena confianza de que todo va a buen puerto. Muchísimas gracias, Alex. Y finalmente, Rodolfo Rustián, director general de Hopwell Systems y además colega y cómplice para este tipo de laboratorios que estamos arrancando en Hugo Lab. Adelante, señor, con el cierre, si es tan amable. Gracias, Emilio. Sí, mira, afortunadamente tenemos un equipo muy fuerte, un equipo como... Lo interesante de esta plática es que tenemos la oportunidad de conjugar todo el ciclo completo, desde el fabricante, el mayorista y un distribuidor. Y eso lo único que queremos mostrar es que estamos todos unidos para poder generar soluciones tecnológicas a nivel internacional, ¿no? Es muy cierto que hablamos de open source, pero hablamos de open source que está aprobado, que está validado y que además tiene soporte, ¿no? No es un open source que generaba hace años mucho miedo de decir, ¿quién me va a ayudar? Al contrario, aquí estamos para poderlos ayudar. Tenemos todo el respaldo de Red Hat. Entonces, siéntanse con esa confianza. Por ahí, tal vez nos faltaría platicar un poquito más a fondo de qué tipo de tecnologías estamos usando para poder llevar a cabo este software defined. Pero tal vez en otra sesión podríamos ahondar más en la parte tecnológica. No sé cuál es su arquitectura, cómo podríamos ayudar al gobierno a poder tener este tipo de soluciones, a implementarlas y sobre todo que se sientan con toda la confianza en marcarnos para poder tener una plática más puntual y poder generar este tipo de ofertas, ¿no? Agradecerles su atención y estamos atentos. Al contrario, muchísimas gracias y me parece maravilloso como un siguiente track entonces, ¿cuáles serían las soluciones específicas y algunos de los escenarios particulares comunes que podemos encontrar en gobierno? Es más, abro una atenta y abierta invitación a todos los funcionarios que nos están y funcionarias que nos están acompañando en este momento. ¿Tienen algún proyecto relacionado con esto y tienen alguna duda en particular y les gustaría que usemos eso como un caso de revisión para que los colegas que tengan algo similar podamos aprender juntos cómo podríamos implementarlo? Podemos, me parece, hacerlo de esta forma y agradecerles nuevamente a ustedes y a todo el equipo de producción de Red Hat, de Team Mayorista, de Hopwell Systems, por supuesto. Le mandamos, y con esto cierro nuestra sesión, le mandamos un saludo cariñoso a nuestro director en Hugo, Carlos Castañeda, que se encuentra en estos momentos recuperándose del bicho maligno, pero afortunadamente lo está haciendo con bastante ánimo y bastante bien. Entonces lo extrañamos en esta sesión porque vaya que él le traía ganas, pero abrimos entonces con pretexto la siguiente sesión para que nos acompañe con muchísimo gusto. Yo soy Emilio Saldaña, el Pisu, y ha sido un placer que nos hayan acompañado en esta ocasión. Si nos están viendo en la mañana, en la tarde, en la noche, a la hora que más cómodos y cómodas hayan estado para revisar esta información, qué bueno, a esa hora es a la que ustedes mandan y a esa hora es a la que nos gusta que nos vean. Nos vemos en la siguiente sesión. Muchísimas gracias.